Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Alex. Esta vez me va a tocar hacer un video solo. Se va a tratar de por qué yo nunca pensé salir con una americana y bueno, mi experiencia que tengo ahora y mis expectativas, ¿no? De por qué no iba a parecerme o funcionar. Así que bueno, espero que les guste, les parezca interesante y bueno, empezamos con el video. Voy a empezar por contarles una pequeña anécdota. Mi amigo me contó una anécdota, ¿no?, de su vida. La pareja de él es canadiense. Ahora ya pasaron muchos años después de lo que me contó, pero fue algo que me impactó bastante porque la forma de cómo se conocieron. Él no hablaba nada de inglés, ella tampoco no hablaba nada de español. Había muchas diferencias, ¿no? Como la cultura, como las tradiciones, como todo, ¿no? Él estaba en ese país solo. Fue duro porque la otra persona sí tenía toda su familia allá y prácticamente no lo hizo sentir parte de su familia. Algo que me impactó mucho fue la parte donde salieron de vacaciones, ¿no? Su esposa, sus hijos y él. Y cuando iba a ingresar a Canadá, obvio la esposa es canadiense, los hijos son canadienses, pero él no se había hecho canadiense, él era solo residente. Entonces cuando yo estaba pasando el aeropuerto, cuando estaba pasando, ¿no?, migración, a todos lo dejaban pasar y a él lo detuvieron y su esposa estaba adelante. Le preguntaron a ella, ¿él es su esposo? Sí, sí es mi esposo. Y le dice, ¿qué pasa? O sea, él es residente, pero tantos años, ¿por qué no se ha hecho ciudadano? Fue la pregunta, ¿no? Y agarra y ella dijo en inglés, pero él me lo contó porque él entendió, dijo, esto me pasa por estar con un inmigrante, ¿no? Entonces él agarró, la miró y no le dijo nada, así que le dijo, bueno, me pasa que no tuve el tiempo de hacer los trámites, lo único que pudo decir él a su defensa, y bueno, lo dejaron pasar. Pero creo que no fue lo ideal que hubiese dicho su esposa. Después me contaba cosas como, por ejemplo, los latinos celebran Navidad los 24 en la noche, ¿no? Está la cena, abren los regalos y todo. Su esposa el 24 estaba a las 9 de la noche durmiendo con sus hijos. A ese día, a esas horas, a 12 de la noche, estaba sentado en su mesa solo, comiendo solo. Fue de esas cosas que a mí me decían, wow, pero su esposa se supone que te tendría que acompañar y te tendría, sí, pero no, es su costumbre de ellas y yo tengo que respetarlas. Fue el motivo que dije, no me gustaría pasar por lo mismo, no creo que sea para mí. Pero cuando conocí a Krista, yo pensé en un momento que no era americana, ¿no? Porque vi su página de Facebook, porque así nos conocimos, y pensé que era puertorriqueña o dominicana, pero al final cuando la conocí personalmente, hablamos, me di cuenta que no era de ninguno de esos lados y que era de acá. Entonces, obviamente me hacía muchas preguntas. ¿Cómo voy a hacer para que esto funcione, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que su cultura de ella con la mía funcione, se unan y sea una sola cultura? ¿Cómo voy a hacer para que todas nuestras tradiciones, tanto latinas como americanas, coincidan? ¿Cómo voy a hacer para comunicarme mejor en su idioma, ¿no? Obviamente hablando su propio idioma, pero hay cosas que el latino es latino y siempre lo va a hacer, y ella es americana y lo va a hacer tanto en su forma de hablar, en su forma de pensarlo. Igual que el latino puede hablar inglés, pero puede pensar como latino. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Aparte de esas me preguntaba la edad, obviamente, ella tiene 10 años menor que yo, si iba a funcionar. Pensaba eso, pero a la vez también tenía las ganas de aprender muchas cosas de ella. Como ella es una afroamericana, eso hace que nuestra relación sea, por decirlo así, más interesante, porque antes yo, por decirlo así, ignoraba muchas cosas, no tenía entendido muchas cosas, era, por decirlo así, ignorante en esa parte. Por ejemplo, en mi país, mi mejor amigo era moreno, ¿no? Mi mejor amigo era moreno, andábamos juntos y todo, yo me llevaba bien con su familia y todo, pero
todo bien. En países latinos creo que no hay mucho, o sea, no se toma en cuenta mucho eso como acá, ¿no? Acá donde yo aprendí con ella que sí, ¿no? Que en este país el asunto de la raza es muy importante, ¿no? Con respecto a ellos, ¿no? A su familia, a ser afroamericano en este país, tiene una historia, ¿no? Tiene una historia, lo que ellos han pasado por llegar a donde están, lo que han vivido. Y todo eso ella me lo está enseñando, ella me lo ha enseñado, ella me explica. Y es muy interesante saber que ellos también han pasado cosas como uno, como latino, ¿no? Que en su país pasa y ha pasado también por muchas cosas, ¿no? Yo veo cosas que pasan acá en la televisión, en las noticias, ¿no? Maltrato a personas de color y cosas así. Yo no entiendo por qué, no entendía por qué, pero bueno, cosas así ella me ha explicado, cosas de eso, ha aprendido. Hay un trasfondo de eso, hay una historia de eso, ¿no? De cómo y por qué llegaron a eso, ¿no? Y sus familias y todo, ¿no? Su raza en realidad. Pero ahora, estando con una persona así, he aprendido. Y a mí me gusta porque, como siempre lo he dicho, ella y su familia como me adoptaron, porque soy uno más de ellos. Y cada vez que estoy ahí, creo que siempre veo esa alegría que hay, esa armonía que hay en ese hogar. Y me siento muy bien, me siento yo también parte de ello. Todo eso ha llegado a que la relación funcione y la forma de pensar de antes que yo tenía cambie, ¿no? Nos ayuda mucho también que tenemos la misma fe, porque tanto como ella tenemos fe en Dios, y creo que eso nos ha ayudado y nos ha mantenido hasta donde estamos ahora, porque creo que eso es muy importante también. Si hay fe, con todo se puede, todo se va a poder. Cuando tú crees que vas a poder hacer o tener una relación, ¿no? Con una persona fuera de tu comodidad, por decirlo así, que no sea de tu idioma, que sea de otro país, que tenga otras costumbres. Tienes que estar dispuesto más que todo, ¿no? a querer aprender, ¿no? A querer adaptarte más, tanto tú y de la persona que está contigo, porque si la otra persona no está dispuesta a aceptar cosas tuyas, a compartir cosas tuyas, creo que no funcionaría, porque en este caso tenían que ser ambas personas. Tiene que tener una fe en esa relación y tener fe en esa persona y tener fe en Dios que encamine esa relación y que siempre esté presente en esa relación. Y obviamente la fe tiene que tenerla la persona que está decidida a hacer eso y la otra persona que también quiere la relación. Yo creo que con eso puede funcionar, no capaz de la noche a la mañana, pero creo que con trabajo, creo que con mucha comprensión, mucha paciencia y mucha comunicación, yo creo que podría llegar a funcionar una relación así. Creo que les he compartido todo lo que he podido y bueno, nada, espero verlos en mi próximo video, espero que este video les haya gustado, comenten y bueno, nada, espero que tengan o les sirva lo que les cuento, ¿no? Lo que les redacto, mi experiencia, ¿no? que estoy viviendo. Será hasta el próximo video y como siempre nosotros decimos que con Dios nada es imposible y bueno, espero verlos en el próximo video.